Bueno, vamos a ver los factores de atribución en la responsabilidad civil. Los factores de atribución son los criterios que permiten imputar jurídicamente un daño a una persona determinada. De esa forma se la transforma en responsable y por lo tanto queda sujeta al deber de resarcir. Entonces los factores de atribución son en realidad un nexo entre el hecho dañoso y el sujeto jurídicamente obligado a reparar ese hecho dañoso. Esos factores de atribución pueden ser subjetivos, que son la culpa y el dolo, o objetivos, que es el riesgo creado, o el riesgo-provecho, la teoría del riesgo, la noción de garantía y la noción de equidad, básicamente. Pueden aparecer otros, pero siempre pivotean sobre los mismos conceptos. Y operan como requisitos indispensables para hacer efectiva la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, que es un tema que el Código, si bien lo reconoce, en su tratamiento superó esta distinción. Muy bien, ¿cuál es la noción de culpabilidad? Bueno, la culpabilidad es un factor subjetivo de atribución y es la base tradicional de la responsabilidad civil. Supone que el sujeto que causó el daño por su conducta reprochable, ya sea por negligencia, por imprudencia, por impericia o por inobservancia de los deberes impuestos por la ley, es responsable. Es decir, parte de la base de una fórmula clásica de que no hay responsabilidad sin culpa. Es el principio que dominó durante siglos toda la estructura de responsabilidad civil, fue heredado del derecho romano, pasó al pensamiento liberal decimonónico, estuvo en el Código de Napoleón y lo tomó el Código Civil Argentino de Vélez Arfiel. Muy bien. Para que haya culpabilidad, antes de evaluarla, se debe analizar la voluntariedad del acto. Entonces se debe analizar si el acto fue efectivamente voluntario, porque solo son los actos voluntarios aquellos que la gente tiene el control de su conducta y puede ser calificados como culpables. El acto entonces es voluntario cuando interviene voluntad consciente y libre de la gente. Tiene que ser llevado adelante con discernimiento, intención y libertad. Entonces ahí la doctrina reconoce que no hay culpa si el acto fue involuntario, por ejemplo, caso fortuito, fuerza mayor o estado de inconsciencia. Y la voluntariedad no implica dolo o intención de dañar, sino la mera autodeterminación del sujeto, no es que haya intención de dañar. En este punto, podemos decir que la culpa se estructura sobre el juicio de reproche. El sujeto pudo y debió actuar de otro modo, y al no hacerlo va a resultar responsable y el factor de atribución será la culpa. Bueno, hay una evolución histórica del fundamento subjetivo de la responsabilidad. Históricamente la responsabilidad civil podemos decir que pasó por tres grandes etapas, ¿no? Una etapa objetiva primitiva, el derecho romano arcaico, la responsabilidad era estrictamente objetiva. Quien causó un daño debía repararlo y no importaba la culpa. Las leyes germánicas, las leyes feudales, el enfoque era similar, digamos, ¿no? Se respondía por el mero resultado. La propia ley del talión establecía el ojo por ojo, diente por diente, por lo tanto había que responder de modo totalmente objetivo. La etapa subjetiva clásica toma raíz en el derecho romano, pero se enhebra en el siglo XIX, especialmente en el Código Civil napoleónico, el Código Civil francés, 1804, el Código italiano, y el criterio subjetivo es el que se impone por esta razón moral. No hay responsabilidad sin culpa. Solo se responde quien actúa con culpa. Este es un paradigma muy claro que encaja perfectamente en la ideología liberal, donde cada uno es responsable solo por su conducta personal, no por hechos ajenos ni por riesgos generales. Ahora bien, en la etapa moderna, podemos decir que es la tercera etapa, que es del siglo XX, se vuelve a revalorizar la responsabilidad objetiva, sobre todo impulsada por el desarrollo industrial, el aumento de los riesgos sobre todo, y una necesidad de protección de la víctima. Se empieza a mirar a la víctima, los ojos de la justicia se posan sobre la víctima. Entonces ahí se incorporan supuestos legales de responsabilidad sin culpa, básicamente la teoría del riesgo, el artículo 1757 de nuestro Código Civil y Comercial, la noción de garantía,
por cosas y actividades riesgosas o la responsabilidad por productos elaborados. Bueno, ¿qué pasó en nuestro derecho? El Código Civil argentino de Vélez Sarsfield sigue la línea subjetivista del Código francés de Napoleón. Y ahí estaba el viejo artículo 1109, que era el que disponía que todo aquel que ejecuta un acto que causa un daño a otro es obligado a repararlo si hubo culpa de su parte. Decía que por su culpa causa un daño. La culpa estaba en el centro. O sea, se exigía culpa o dolo, ¿no? También dentro de las nociones de culpabilidad está el dolo, como condición esencial para la atribución de responsabilidad. Culpa definía, Vélez, la culpa era definida en Vélez en sentido amplio. El que obra con negligencia o con imprudencia es responsable para Vélez. O sea, la culpa era negligencia o imprudencia, hacer menos de lo que se debe o hacerlo más, pero precipitadamente. Entonces, este sistema de Vélez limitaba la responsabilidad a las situaciones culposas. Por lo tanto, si bien protegía la libertad individual, lo cual es bueno, muchas veces dejaba víctimas sin reparación, especialmente en los casos donde era imposible probar la culpa. Tal vez la culpa estuviera, pero era imposible probarla. La reforma del año 68, la ley 17.711, introduce la responsabilidad objetiva a través de la teoría del riesgo. Penetra la teoría del riesgo en el Código Civil. En el famoso artículo 1113 del Código Civil de Vélez, que fue reformado, tomaba la teoría del riesgo para los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas. Ahora bien, el Código Civil y Comercial, puesto en vigencia en el año 2015, moderniza el régimen y reconoce expresamente los factores objetivos de atribución. Los factores objetivos de atribución prescinden de la culpa, se prescinde de la culpa. La responsabilidad nace del riesgo creado, de la posición jurídica del sujeto, o de su relación con la cosa o actividad generadora del daño. Entonces se responde por el daño causado sin importar, se prescinde de la idea de culpa, no importa si hay diligencia o intención, si concurren los supuestos legales, se es responsable, prescindiéndose del tema de la culpa. ¿Cuáles son los casos que prevé el Código Civil y Comercial de responsabilidad objetiva? Bueno, la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa. El dueño guardián de una cosa responde por los daños causados, salvo que se pruebe la culpa de la víctima o el hecho de un tercero por quien no se debe responder. La responsabilidad por actividad riesgosa, quien desarrolla una actividad riesgosa o peligrosa por su naturaleza, está obligado a reparar el daño causado, aunque actúe sin culpa. Y a veces también el Código trata de la responsabilidad por hechos de terceros, como el caso de los padres o los empleadores, que es el caso del principal que responde por el dependiente, el caso de los establecimientos educativos, que también se debe responder. Los fundamentos doctrinarios son la teoría del riesgo creado, es decir, quien crea un riesgo debe soportar las consecuencias de ese riesgo si se materializa en un daño. El otro fundamento es la teoría de la garantía, es decir, la víctima tiene derecho a la reparación como titular de un interés tutelado, y el agente que introduce el riesgo garantiza la indemnidad frente al uso de ciertas cosas o servicios, porque él introdujo el riesgo con esas cosas o servicios. Bueno, podemos concluir que el régimen argentino de responsabilidad civil transitó desde un modelo subjetivista tradicional, centrado en la culpa, como el único factor de atribución, hacia un modelo mixto, donde coexisten factores de atribución subjetivos y objetivos, esto conforme una lógica de protección de la víctima y distribución de los riesgos sociales. Se mira a la víctima. El derecho hoy posó sus ojos sobre la víctima y no la quiere dejar desprotegida. El Código Civil y Comercial articula entonces esta evolución en forma normativa, o sea, la consagra, es decir, pone a disposición un sistema abierto y flexible que responde a las necesidades contemporáneas de justicia y seguridad jurídica, y se basa en estos preceptos legales que nos da el Código. Primero, la atribución de un daño al responsable se puede basar en factores objetivos o subjetivos. En ausencia normativa, el factor de atribución es la culpa. El Código es claro. Primer basamento. Segundo basamento, el factor de atribución es objetivo
cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En esos casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Y tercer eje, cuando las circunstancias de la obligación o el convenio por las partes, es decir, lo que han convenido las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, ahí la responsabilidad es objetiva. Muy bien. El código nos dice también que, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien alega, ¿no? Quien plantea un hecho va a decir, bueno, acá el factor de atribución es objetivo, por lo tanto no tengo que probar la culpa, o se entiende que es subjetivo y tengo la culpa probada de este modo. El juez puede distribuir la carga de la prueba en lo que se llama cargas probatorias dinámicas, y puede distribuirlo entre quien puede haber actuado con diligencia debida, sabiendo que hay una de las partes que puede conocerlo mejor que otro. Puede ponderar cuál de las dos partes se considera mejor posición de aportarla, que es lo que pasa en las responsabilidades profesionales, donde hay un profesional que sabe, él va a aportar mejor a la situación porque la conoce. Imagínense un médico operando y un paciente. ¿Quién está en mejor condición de probar, de demostrarlo? Entonces el juez va a decir, bueno, el médico va a tener que demostrarlo, ¿no? El profesional va a tener que demostrarlo, en algunos casos, ¿no? Y la prueba de la relación de causalidad también corresponde a quien la alega, salvo que la ley presuma que se dio una relación de causalidad. Bueno, seguimos.